calcificados, es decir, ya muertos, o pueden estar todavía viables, ¿no? Entonces, sí es un grave problema que todavía es de alta incidencia en nuestro país. Entonces, ¿quedó claro? Cuando el humano come carne que tiene las larvas ya enquistadas, desarrolla el adulto. Cuando el humano, de manera accidental, ¿y cuál es la principal manera accidental? La autoinfección. Hábitos de higiene deficientes, y entonces los huevos que están saliendo reinfectan a esta persona, y pues después del huevo viene el cisticerco, que es la fase intermediaria, y ese es el que causa la neurocisticercosis. ¿Me expliqué, chavos? Sí, doctor. Ok. Entonces, eso es lo que ocurre en con la Taenia solium. Hay otro parásito del mismo género, que es Taenia, pero se llama Taenia saginata. Taenia saginata, pues es definitivamente muy diferente, no tiene los ganchos, pero tiene otras diferencias, como el hospedero intermediario son las vacas en lugar de los cerdos, ¿sale? Entonces, el ciclo, aquí afortunadamente no existe no se detecta la cisticercosis por Taenia saginata, ¿no? Únicamente la teniosis, y aún así es muy poco frecuente que una vaca haya consumido los huevos, la oncósfera eclosione y se le enquisten los cisticercos de Taenia saginata, que eso es lo que ocurre en el ciclo. Las personas consumen carne de vaca que estaba infectada y desarrollan el adulto en el intestino, pero estos son únicamente episodios diarreicos muy leves, no hay grave problema, y entonces puede convivir con esta Taenia sin ningún problema. Aquí no hay cisticercosis, solamente si tienen el adulto en el intestino. El problema que hasta hace tiempo se detectaba, me acordé, con Taenia solium, es que había algunos estados, ustedes seguramente están muy chavos y ya no lo vieron, pero hay en algunos estados la carne de cerdo, o más bien el ganado porcino, se mantenía en las casas así, los tenían ahí vagando sin ningún problema, y cuando había alguna necesidad, pues se vendían los cerditos para que se consumiera la carne, por lo tanto no había ningún control. Y de hecho, en algunos estados como Guerrero, por ejemplo, reportan que las personas comían algo que le llamaban carne con granillo. No sé si alguien lo haya escuchado. Y esa carne con granillo, lo que era la carne de cerdo y tenía incrustados los cisticercos. Y la gente hasta decía que así sabía mejor. Ellos querían carne con granillo, no sabían que eran la fase larvaria de Taenia solium. Por eso fue un grave problema hasta los 70s en nuestro país. Ya después se empezaron a bajar los casos. Y bueno, Taenia saginata, dijimos, el hospedero intermediario son las vacas, y únicamente causan teniosis, ¿no? El adulto en el intestino delgado. El huevo nuevamente es diferente. Aquí no están los ganchos característicos, ¿no? Este es el huevo de Taenia saginata, que también se puede detectar en la materia fecal. En este caso, ya les había comentado, pero lo retomamos, que para el tratamiento, el principal tratamiento cisticida, o para matar a los céstodos, es el praziquantel, ¿no? Este que interfería con el transporte de calcio en el tegumento. ¿Sale? Así es como se trata la infección por la teniasis y la cisticercosis. Hymenoleucis nana, bueno, esta Hymenoleucis nana es una tenia de menor longitud, pero vean, aquí claramente se ve cómo está igualmente segmentada en proglótidos y tiene unas ventosas para fijarse a la mucosa. Son hermafroditas y liberan estos huevos
en donde también son característicos los ganchos, ¿no? Para fijarse a la mucosa. Y en el caso de Hymenolépis, en la etapa larval o el metacéstodo no se llama cisticerco, se llama cisticercoide. ¿Vale? Aquí este es el cisticercoide. ¿Y qué es lo que ocurre con Hymenolépis diminuta? Ah, aquí está otro dibujo, vean, el Scolex, los proglótidos inmaduros, los proglótidos maduros y los grávidos. Esta infección es muy poco común, pero también llega a haber casos. En el intestino delgado es la porción en donde vive en los humanos, pero vean, también es una tenia de los ratones. Aquí están unos cortes en donde se observan los huevos adentro de los proglótidos grávidos. Doctor, ¿todas las larvas de estos gusanos se llaman metacístodos? En el caso de las tenias, sí, exactamente. Las tenias tienen huevo, metacéstodo y adulto. Pero los metacéstodos de tenia solium se llaman cisticercos y los de Hymenolépis cisticercoides. Gracias, doctor. Sí, de nada. Entonces, vean, aquí está el huevo de Hymenolépis. Son infectivos inmediatamente, como aquí lo dice. Y vean, se fija a la mucosa, así es como se observa cómo los cisticercoides se anclan y ya después empiezan a desarrollar todo el cuerpo para convertirse en un adulto. ¿Cuál es la diferencia? El hospedero intermediario, vean quiénes son. Unos escarabajos, los tribolium, escarabajos de la harina y del grano. Entonces fue un grave problema en algunos estados, no solo de nuestro país, sino en otros países en donde tenían estos graneros típicos de película, ¿no? Donde se almacenaban maíz, trigo, sorgo, todo esto. Ahí estos escarabajos estaban. Y estos escarabajos lo que adquirían eran proglótidos de animales infectados, sobre todo de roedores. Entonces, esos roedores liberaban los huevos en los proglótidos, se los comían estos escarabajos desarrollaban el cisticercoide y después un roedor se lo comía y así es como se cerraba el ciclo. Pero, hay algunas modificaciones para que el humano pueda llegar, para que Hymenolépis pueda llegar al humano. Vean, de hecho se considera una zoonosis, ¿no? Hay algunos, ¿cómo se llaman? Algunas condiciones que se tienen que dar para que este Hymenolépis llegue a los humanos y definitivamente los únicos casos, los pocos que se han conocido son en niños. Y había un caso bien interesante de un niño como de 2 años que de manera accidental se comió a un tribolium, a uno de estos escarabajos, y desarrolló, que tienen el cisticercoide, y desarrolló el adulto, ¿no? Pero es muy poco común este. Vean aquí, factores de riesgo, niñitos que viven en áreas con higiene pobre y sistema de sanitización igual muy bajo. Entonces, sí hay casos de Hymenolépis, pero son accidentales principalmente. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues puede ser desde asintomática, si el escarabajo no tenía muchos cisticercoides, hasta algún grado de enteritis, si estaba fuertemente infectado el escarabajo, ¿no? Como siempre lo hemos sabido, pues depende también de la inmunidad del hospedero. Puede pasar desapercibido, ¿no? En las personas, en los individuos con un sistema inmune sano, pues no pasa nada. Se trata con praziquantel y albendazol. También, esta tabla es el resumen de las tenias.
y de Hymenalepis y de otros cestodos que no vamos a ver. La otra tenia, además de la Hymenalepis nana, es la Hymenalepis diminuta. Esta nuevamente tiene el hospedero, el adulto, el cisticercoide. Vean esto, ¿no les da miedo? Parece, o sea, es una cara literalmente. Y los huevos, ¿no? Pero el caso de Hymenalepis diminuta, vean, no tiene los ganchos comparado con Hymenalepis nana. Únicamente tiene las ventosas para unirse. Nuevamente es uno de estas tenias de roedores que tienen que utilizan otro hospedero, vean, roedores, escarabajos, y puede llegar a los humanos. Y vean, lo que siempre les tratamos de decir, que no se confíen. Infección en humanos de Hymenalepis diminuta, un caso en España, en 1997. Una persona se comió un escarabajo que estaba infectado. Vean, una niña de 5 años y desarrolló himenolipiasis por Hymenalepis diminuta, pero 2017, vean esto, en el 2017 se reportó un caso de coinfección, vean esto, de Hymenalepis nana, Hymenalepis diminuta, Giardia, que es un protozoario, y HIV. Vean todo lo que puede causar HIV, ¿no? La inmunosupresión tan fuerte, pues los deja susceptibles. Vean los huevos en la materia fecal de esta persona con HIV de 43 años. El de diminuta y el de Hymenalepis nana. ¿Cómo ven? Bueno, hasta aquí con ya vimos las tenias, Hymenalepis. También hay casos importantes. Luego este sí sigue siendo un grave problema en nuestro país porque en realidad es un parásito de perros que de manera accidental llega a los humanos. Vean, este parásito se llama Echinococcus y hay 2 especies, puede ser Echinococcus granulosus y Echinococcus multilocularis. Aquí está el adulto, que fue el que nos sirvió de ejemplo para describir los fragmentos de una tenia, el cuello, el glótido inmaduro, maduro y grávido. Aquí está el huevo de Echinococcus. Otra vez, otra imagen de los adultos. Aquí el problema es, estos parásitos viven, los adultos viven en el intestino de los perros. Y de los perros sale en la materia fecal estos proglótidos maduros. Entonces, una persona anda ahí besando a su perro, que lo llevó al parque y no vio que antes estuvo besando otras partes de otros perros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando de manera accidental un proglótido grávido llega a una persona? ¿Qué se le tiene que desarrollar? La fase larval antes del adulto. Y esa fase larval, vean lo que es, parecen unas uvas. Estas, ahorita vamos a ver la enfermedad que causan, que se llama quiste hidatídico, pero hay quiste hidatídico pulmonar y quiste hidatídico hepático. Vean, ¿ya vieron? Se parece a los metacéstodos, a los cisticercos de tenia, en que son unas vesiculitas con un fluido ahí extraño, pero estos son la larva de Echinococcus granulosus y de Echinococcus multilocularis, y vean aquí en esta caricatura cómo está hecha por dentro, y aquí una tinción, ¿no? Un corte. ¿Y qué es lo que pasa cuando de manera accidental se consumen esos huevos? Estos quistes, estas larvas llegan al pulmón o al hígado y entonces ocasionan esta enfermedad que se llama el quiste hidatídico, ¿no? Vean, el quiste hidatídico en los humanos es causado por al menos 3 especies de Echinococcus, que solo para identificarlas, pues solo con herramientas moleculares. Pero vean, Echinococcus granulosus, Echinococcus canadiensis
son los dos principales que tienen, pero hay muchísimo más especies. Entonces, estas son el hospedero intermediario, hay una gran variedad, pero en donde es un problema es cuando en el hospedero definitivo es el perro. Nadie tiene de mascota un zorrito, ni una hiena, ni un lobo, pero cuando el hospedero definitivo son los perros, sobre todo en Echinococcus granulosus, todavía es un grave problema. Vean, infecta a los humanos, granulosus, por supuesto, y hay otras especies, ¿no? Que también, algunas no se conocen. Entonces, los perros tienen estos parásitos, ¿no? Pueden ser las ovejas, como lo vimos, pero si no, definitivamente los perros es la manera en la cual se transmite frecuentemente a los humanos. ¿Y cómo se transmite? Pues el perrito tiene su adulto en el intestino y este adulto libera los huevos en los huevos embrionados en los proglótidos, y el humano de alguna manera, que queremos investigar cómo, pues los ingiere, ¿no? Los ingiere y entonces pasa al tracto digestivo, a donde sale posteriormente. ¿Dónde está el huevo? Sí, pueden perforar para salir el intestino y pueden alcanzar diferentes lugares, principalmente el hígado y el pulmón, aunque también en la vesícula y en otros lugares se han encontrado quistes hidratídicos. De estos tenía yo un video que ya no lo vamos a poder ver, pero vean, roedores infectados de manera experimental, se les implantan los quistes hidratídicos, las larvas, perdón, pero vean en humanos. El que yo les mostraba es una cirugía laparoscópica, cómo los absorben, cauterizan ahí y succionan así las larvas. Hay que tener cuidado que no se derrame el líquido vesicular, porque si no es un grave problema también. Y vean, un quiste hidratídico por Echinococcus multilocularis en los pulmones, ¿va? Entonces, hay quiste hidratídico pulmonar y hepático, son los más comunes, de los cuales, pues, al ser transmitido por los perros, o sea, de manera accidental, pues se considera una zoonosis, pero esta es una de las más peligrosas. Imagínense esto en los pulmones. Esto ya saben que es toda una reacción del sistema inmune para tratar de atacar a estos, pero aislarlos más bien, a estos metacestos. La única manera de atender este problema, pues, es con una resección quirúrgica. El diagnóstico de Echinococcus granulosus, pues en los perros, pues se puede hacer en la materia fecal sin ningún problema, pero en las personas es un problema más complicado, en donde generalmente se detectan anticuerpos anti-Echinococcus en la sangre, y después con imágenes para poder confirmar la presencia de de quiste hidratídico en los pulmones o en el hígado, ¿no? El praziquantel nuevamente es el tratamiento de elección para tenias, para los céstodos, ¿no? Y bueno, esos fueron los céstodos, que recuerden que son los gusanos aplanados. Tenias, Hymenolépis y Echinococcus. Ahora, los tremátodos, que es otro tipo de gusanos aplanados, está todavía más complicado su ciclo de vida, ¿no? Entonces, en este caso, el tremátodo clásico, pues es fasciola hepática. Vean la forma que tiene aquí de hoja. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo podemos adquirir esta fasciola hepática? Vean, aquí está una cercaria. Ahorita vamos a ver qué es eso. Es la fase infectiva. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, en este ciclo de vida, implica animales acuáticos, que son los caracoles, y animales de ganado, ovejas y vacas, que estén muy cerca de estos cuerpos de agua,
Y la manera en la que llega al humano es ingerir este tipo de alimentos como los, ¿cómo se llaman? Los berros y otros, que son plantas acuáticas que se consumen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En estas plantas acuáticas es donde están, y no nos damos cuenta, las metacercarias, que es la fase infectiva de fasciola hepática. Lo consumimos y se lleva a cabo el desenquistamiento en el intestino delgado y posteriormente migran a través de la circulación portal al hígado. Y ya en el hígado, estas fases previas se convierten en el adulto que vive en los conductos biliares, ¿no? Las personas excretan, porque también se pueden salir nuevamente por el intestino, el recto, y al momento de defecar, salen estos huevos que vean todo lo que necesitan. Una vez que salen de las personas, estos huevos embrionados tienen que llegar a un cuerpo de agua dulce, ¿no? Y en este cuerpo de agua dulce sale una forma que son ciliados, vean, se llaman miracidios. Estos miracidios pueden nadar en el agua sin ningún problema, buscando llegar a un caracol. Una vez que penetran a este caracol, en el caracol, vean, pasan de esporoquiste, redia a cercaria. Maduran aquí. Las cercarias posteriormente salen y se llaman ahora metacercarias. Estas metacercarias son las que se encuentran ahí cerca de estas plantas acuáticas y nuevamente una persona las consume. Entonces vean cuántos hospederos necesita fasciola hepática, ¿no? Son 3: el caracol, ganado, el ganado también se puede infectar, y para posteriormente llegar a los humanos. La otra manera es consumir el hígado de las reses infectadas y mal cocidas. ¿Me expliqué? ¿Más o menos le hallaron al ciclo? Entonces, de los huevos salen los miracidios, estos nadan, penetran a los caracoles, ahí tienen que sufrir un proceso para generar metacercarias, y las metacercarias son las infectivas. Así lo podemos resumir. Y este parásito vive en los conductos biliares. ¿Sale? Entonces, algunos ejemplos de alimentos en los cuales pueden estar ahí presentes las metacercarias de fasciola, pues son la lechuga y los berros, ¿no? Y vean, aquí está un hígado de res y los conductos biliares de donde pues se extraen estos parásitos que están aquí. ¿Me vieron? Y vean cómo pueden llegar al intestino, pues si están en los conductos biliares, cuando después de los alimentos se da el estímulo para que la vesícula biliar vacíe su contenido hacia el duodeno para la digestión, ahí pueden ir algunos de estos parásitos. Hay dos fases de esta infección, la fase aguda y la fase crónica. Principalmente, vean, esos son los síntomas de la fase aguda. Si hay un dolor en el epigastrio y hay un poco de fiebre, puede llegar a haber mialgias y artralgias y urticaria fugaz. Recuerden que cuando hay colestasis, es decir, el flujo de los ácidos biliares, uno de los principales síntomas es el prurito, ¿no? Entonces, al estar viviendo ahí estos gusanos y están interrumpiendo o disminuyendo el flujo de los ácidos biliares se quedan acumulados en el parénquima hepático y eso ocasiona un prurito muy, muy fuerte. En la fase crónica, aquí sí puede ser también, se puede quedar estos parásitos en los conductos biliares por mucho tiempo y aquí sí puede haber casos severos debido a la inflamación que se genera para tratar de eliminar. La hepatomegalia es uno de los principales
síntomas, y pues el problema es que ustedes recuerdan que el hígado es muy sensible en el sentido de que tiene estas células esteladas, que cuando se activan se convierten en miofibroblastos y causan la deposición de colágena, y son las reacciones fibróticas muy fuertes. Entonces, ese es el problema con cualquier respuesta inflamatoria muy fuerte y persistente en el hígado, ¿no? De origen viral, de origen bacteriano, etcétera, ¿no? Debido a estas células hepáticas esteladas o células hito también se les llama, que son las que se transforman en miofibroblastos y causan cirrosis. Y en nuestro país, en donde pudiéramos encontrar el ambiente propicio para la fasciolosis, vean, ¿no? Entonces también estos cuerpos de agua con ganado, los caracoles, todo lo que se necesita, siguen, son los que todavía mantienen a nuestro país con un alto índice de estos parasitosis, que solo cuando son severas, pues es la razón por la cual las personas van al médico. ¿Sale? Estos son más ejemplos de respuesta inmune. Vean un ratón no infectado con poquitas células caliciformes y después a los 10 días de meterles un gusano. Entonces, ¿por qué? Porque esto, ya me acordé porque estoy al final. Esta es la respuesta natural ante una infección causada por cualquier gusano intestinal, ¿no? ¿Qué es lo que hace la respuesta TH2? Entre otras cosas, pues la IL-4 activa las células B, que echan un montón de anticuerpos para tratar de atacar a estos parásitos. La liberación de los gránulos, de los mastocitos y de los eosinófilos. Pero estas citocinas, otra cosa que hacen es inducir la respuesta hiperplásica de las células caliciformes. Estas células son las que producen las mucinas. Entonces, lo que hay que hacer es producir mucinas para evitar que se estén pegando al epitelio intestinal y aumentar los movimientos peristálticos para que puedan ser eliminados los gusanos de manera natural, lo cual no ocurre de manera exitosa siempre, ¿no? Sobre todo si hay más de un gusano, cuando son un montón. Pero esa es la respuesta natural, producir más mucinas, aquí se ve, y aumentar el movimiento peristáltico para tratar de sacar a los gusanos. Pero bueno, ya casi ni revisamos la respuesta inmune a parásitos. ¡Ay, chavos! Pues yo estoy igual de preocupado que ustedes. Eso es lo que quería platicarles hoy. Le tengo que dejar hasta aquí, acerca de las infecciones causadas por los gusanos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? También interesantes, ¿verdad? Si alguien quiere hacer algún proyecto de servicio social. ¿Ustedes conocen el programa Medici? ¿Qué pasó, No, chavos? ¿no es sobre un canal de YouTube?